Que estén acá, yo voy a decir unas palabras breves porque yo como coordinadora me gusta como detrás de la cámara, no me siento muy cómoda cuando tengo que estar hablando en público. Esta conferencia es posible gracias a la colaboración de Lehman College Department of Latin American, Latino y Puerto Rican Study y la Dominican American National Roundtable. La única organización con sede en Washington, D.C., abogando por el avance socioeconómico y político de los dominicanos en los Estados Unidos de América. El chairman de esta asociación, Néstor Montilla Cel, hará unas observaciones y luego Yanna Rodríguez también dirá unas palabras breves. La moderadora será la profesora Milagros Rifor del Departamento de Latin American y Latino Puerto Rican Study. La profesora Milagros Rifor estudió en la UAS y hizo sus estudios graduados en la Universidad de la Florida y luego su PhD en la Escuela de Graduados de CUNY. Sus publicaciones: Hispanas de Queens, Power from the Margins, Dominican in New York City, Women in Latin American, y en el otoño saldrá Dominican Imaginary. La conferencia esta tarde que vamos a tener acá es la era de Estados Unidos en República Dominicana y la ocupación y lucha patriótica 1916-1924, y los expositores el historiador Ramón Espínola y también el escritor José Novas. Ya más adelante la profesora Milagros Rifor, que será la moderadora, ella también hace la introducción de los autores. Muchas gracias y bienvenidos esta tarde acá. Y pueden, Néstor, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Mi nombre es Néstor Montilla, yo soy el chairman de la Mesa Redonda Dominicana. Como todos sabrán, la Mesa Redonda es la única organización nacional basada en Washington, D.C., con la misión de abogar por el desarrollo socioeconómico y político de los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Ya vamos a cumplir 18 años, o sea que se va a convertir en una organización mayor de edad. Comparamos a los seres humanos en adulta. En mayoría de edad, ya podemos salir a bailar sin nuestros padres. La organización ha estado en una lucha férrea por el apoderamiento nuestro. No ha sido fácil porque nuestra comunidad, como todos sabemos, llegamos a los Estados Unidos confundidos en cuanto a quiénes somos, qué debemos hacer, si debemos apoyarnos. Hay una lucha interna extraordinaria que nos ha impedido un desarrollo socioeconómico y político más rápido. Ya tenemos más de medio siglo de presencia en los Estados Unidos, siempre con la injerencia de organizaciones y estados extranjeros, y aquí en la diáspora hemos podido determinar que nuestro avance está sujeto a que cada uno de nosotros podamos entender quiénes somos. Y la razón por la cual estamos tan atrasados es porque precisamente en nuestro apoderamiento político, sobre todo en los Estados Unidos, es por esa divergencia, porque no conocemos quiénes somos y en ocasiones pues terminamos dando la espalda a los proyectos que iniciamos en la diáspora en pos del apoderamiento nuestro. Así que en este evento más bien pensamos que debemos prestarle mucha atención a lo que se va a presentar, porque la historia nuestra no debe ser repetida y vamos a pecar de repetirla si nos olvidamos de la historia nuestra. La Mesa Redonda tiene una junta directiva de profesionales a nivel nacional. Hoy la presidenta de la Mesa Redonda es la honorable Claribel Martínez Marmolejos, que es la única, la primera dominicana que ha sido electa en Puerto Rico. Ella está fungiendo ahora como legisladora de San Juan en su segundo término. Ella corrió para el Senado hace un tiempo.
y ha hecho historia, tiene más de 50 años de presencia en Puerto Rico, aunque nació en la República Dominicana, que es el caso de todos nosotros, que venimos a los Estados Unidos, hacemos una vida pensando volver, pero siempre nos quedamos acá al fin y al cabo por la situación que está atravesando nuestro país. Esa junta directiva, como dije, tiene profesionales en cada estado donde hay mayoría dominicana de Estados Unidos, y nuestro rol principal es abogar por el avance nuestro. Hemos estado envueltos en la pelea con el censo para que se incluya una cajilla en el censo que diga dominicano, porque como expliqué al principio, llegamos confundidos acá en cuanto a la raza, y los dominicanos tienen un asunto muy serio con responder el cuestionario del censo indicando su raza. Ninguno de nosotros dice que somos ni negros, o sea, hay una confusión. Por lo menos en esta ocasión, en el censo 2010 se incluyó una línea en donde el dominicano podía responder diciendo dominicano. Pues la mesa redonda tiene como cometido en el 2020, ya se inició el proceso, de que se incluya esa cajilla que diga en el cuestionario dominicano, que solamente podamos poner un checkmark allí y así nos va a contar correctamente. Hoy somos, la mesa redonda estima, más de 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos. El censo dice que somos 1.7, es un número que no corresponde quizás al número de dominicanos que hay. Ya nos hemos multiplicado bastante. Los hijos míos, yo tengo 2 hijos que son de origen puertorriqueño dominicano, y en ocasiones ellos más se identifican como dominicanos. Dependiendo del ámbito donde estén, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene experiencia en sus familias. Ellos a veces se definen como dominicanos, qué sé yo. Es un fenómeno extraordinario que indica que nosotros, de una manera u otra, estamos en un proceso de identidad. En el Bronx, donde estamos ubicados ahora mismo, la población dominicana es mayoritaria en cuanto al número de latinos. Acá incluso hemos sobrepasado a los puertorriqueños. Todavía no se ha hablado bastante de esto, pero eso tiene una implicación de que podemos conseguir avanzar políticamente por medio de una agenda en común, pero como sabemos todos, en las batallas de nuestros barrios nunca nos ponemos de acuerdo, y el cáncer de la política de la República Dominicana a los Estados Unidos nos impide el desarrollo, porque nos distrae de lo que verdaderamente debemos hacer aquí para apoderarnos. Ahora mismo hay una contienda de dominicanos que están lanzándose para el Congreso, no sabemos cómo va a resultar. La mesa redonda ha tenido un papel estelar en el apoderamiento nuestro en cuanto a la participación directa en el proceso de redistribución de distritos. La constitución de este país indica que cada 10 años se cuenta la población, ¿verdad? Y se redibujen los distritos electorales a nivel nacional, principalmente de la Casa de Representantes. La mesa redonda tuvo un papel estelar en proponer al Estado que se dibujaran mapas que fueran más inclusivos de las comunidades latinas. Y logramos éxito, fuimos a la Corte como organización, y algunos mapas salieron que resultaron un poquito más adecuados para nuestra expectativa de apoderarnos. Por ejemplo, el Distrito 13 se conformó con un distrito mayoritariamente, históricamente conocido como afroamericano, hoy en día un distrito que tiene un 55% de población latina, pero eso no indica que esa población puede votar y sacar un representante sin el apoyo de otras organizaciones. Eso no indica que el 55% de las personas latinas que viven allí están registradas para votar. Eso es un trabajo que hay que hacer, y vuelvo y repito, lo que pasa es que nos enfocamos en la política dominicana, principalmente el grosso de nuestra población, y nos olvidamos de que tenemos que apoderarnos acá en Estados Unidos. Así que con esto voy a presentarles a ustedes una joven muy dinámica que fue electa recientemente presidenta de los jóvenes de la Mesa Redonda Americana. Ella es una líder innata, ahora cursa estudios en York College, donde también funge en diversas posiciones dentro del gobierno estudiantil, y ella, no sé si es familia de Ginny Rodríguez, tal vez son primas, pero vamos, por favor, le invito a que recibamos con un fuerte aplauso una de nuestras jóvenes líderes que tiene un futuro brillante y que posiblemente la vamos a ver ocupando un puesto político electo o de otra manera en los Estados Unidos para representarnos con orgullo y con dignidad. Así que por favor recibamos a la presidenta juvenil de la Mesa Redonda Dominicana,
Ana Rodríguez. Thank you, Nestor. Entonces, ¿se puede ayudarla para la traducción? On behalf of the Board of Directors of the Dominican American National Roundtable, A nombre de la Junta de Directores de la Mesa Redonda Dominico-Americana and our Madam President, the Honorable Gladys Martinez Marmolada, y la Presidente Claribel Martínez Mamoreos. I bring greetings to all of you. Thank you very much for being here. I love the Dominican Republic. Everything that has to do with my country, I take intensely at the personal level. We all agree that our country has had a complicated history. Yo amo la República Dominicana y todo lo que tenga que ver con nuestro país, aunque todos sabemos que ha tenido una historia muy compleja. We have been invaded several times. Since its foundings in 1844, 172 years ago, its constitution has been modified over 40 times. Hemos sido invadidos muchas veces y nuestra constitución ha sido cambiada un número de veces también. I am worried because in spite of these modifications, our country continues to deteriorate. There are more poor people now than at any other period in our history. Me preocupa porque además, a pesar de la modificación de la Constitución, la situación en nuestro país no mejora y parece haber ahora más gente pobre que en cualquier otro punto de la historia. Our Dominican society seems to be facing a lot of problems and an uncertain future. Nuestra sociedad dominicana enfrenta serios problemas y un futuro incierto. We all should be worried about the fate of our beloved country and should do whatever we can to avoid being invited again. Todos debemos estar preocupados por el futuro de nuestro país y hacer lo posible para evitar una nueva invasión. Now let us hear from our historians to present to us their research findings about the United States era in the Dominican Republic. Hoy vamos a escuchar de nuestros historiadores la historia de la intervención estadounidense en la República Dominicana. With their presentations, I am sure we'll find answers to our many, many questions. Sus presentaciones, estoy segura, van a proveer respuesta a muchas de nuestras preguntas. I conclude my remarks reminding each one of you the famous saying indicating the following. Me gustaría terminar mis breves palabras con un dicho muy famoso. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Rodríguez, presidenta juvenil de la Mesa Redonda Dominicana. Con esto vamos a iniciar el programa y vamos a ceder el turno a la moderadora, la profesora Milagros Ducoy, que es de Academic College, una miembro de la facultad que ha estado a la vanguardia de no solamente hacer un trabajo extraordinario académico aquí en Lima, pero mantenerse en la investigación sobre asuntos que atañen no solamente a los dominicanos, a los latinos, a las poblaciones inmigrantes acá en los Estados Unidos. Y que también le pido que con un fuerte aplauso recibamos a la profesora Milagros Ducoy. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este sábado en la tarde. Le estaba diciendo a Ramón, un amigo de mucho tiempo, que solamente por el vengo yo iba los sábados. Pero de todas formas es un inmenso placer estar aquí, conocer personas nuevas que no conocía, escuchar de las generaciones que vienen ahí, como la joven que habló muy bien, muy orgullosa, y también poder escuchar de dos valores dominicanos que han escrito, han hecho investigaciones y nos traen hoy una presentación sobre dos libros. Antes de decir los valores que ellos representan, me gustaría decir que yo conozco a Ramón hace muchos años. Y Ramón fue uno de mis primeros estudiantes aquí. Cuando yo vine nuevecita a Lima, que estaba
verdecita que no sabía mucho y tuve a ese, ¿cómo se puede decir? Una palabra de una persona conocedora de los dominicanos. Y en un momento determinado me sentí que él sabía más que la profesora. Y las anécdotas que decía, cosas que a mí se me han quedado grabadas y que en todo este tiempo todavía repito a mis estudiantes. Claro que sí. Por ejemplo, yo aprendí con él, cuando hablo de Latinoamérica y de Simón Bolívar, que la famosa Carta de Jamaica que escribe Bolívar declarando la independencia de los países suramericanos, describe, según nos cuenta nuestro querido Ramón Espinola, la escribió en los brazos de una mulata dominicana. Y inclusive me dio el número de la página del libro donde él había leído eso. Y cuando fui a buscarlo, ahí mismo estaba. O sea que es algo que yo siempre se lo repito a mis estudiantes. No es una parte jocosa, aunque sí, pero también nos habla de lo que es la hermandad latinoamericana y la hermandad caribeña. Y como él mismo expresa en otro libro, que no sé si lo vas a presentar hoy, que es el libro de la presencia dominicana en la guerra de independencia de Cuba, eso nos da otra imagen de lo que fue nuestro Caribe en esa época, que no es ahora, porque estamos un poco divididos, no por nosotros mismos, sino por las fuerzas externas, políticas y económicas que dominan a la región. Déjenme comenzar hablando no de Ramón, pero de José C. Nova, un escritor dominicano nacido en Jimaní. Jimaní, ¿alguno de ustedes estaba en Jimaní? Jimaní es un sitio fascinante, es el Macondo dominicano. Desde todo el punto de vista de la palabra, la tierra de Jimaní es blanca, y cuando uno camina hacia la frontera y regresa, uno viene pintado completamente de blanco, como si fuera un bacarao en el carnaval. Y es una tierra de mucha actividad entre haitianos y dominicanos, y además que conserva un sabor de lo que es el sur dominicano, que muchos deberían experimentar. Es un pueblo divino, fascinante. Yo me pasé un tiempo allá haciendo investigación en Jimaní, y de los pueblos fronterizos el que más me llamó la atención fue Jimaní. Así que mi saludo por eso, por ser de Jimaní. Nació el 23 de noviembre de 1948, no me parece porque era muy joven, muy hermoso, y reside en los Estados Unidos de 1978. Nova se ha dedicado por décadas al estudio de la historia dominicana y sus vínculos con esa nación. Sus obras abordan el proceso de expansión geopolítica y económica que deriva de la doctrina de Monroe y sus efectos en la región del Caribe, que se intensifica a partir de 1870, cuando el presidente Ulysses Grant trata de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos como una posesión territorial. Fruto de sus trabajos hay muchos libros. Yo particularmente he leído el que él va a presentar aquí, que me lo mandó por correo, y yo inmediatamente comencé a leer el libro, y su calidad, no solamente de todo lo que recoge la historia, pero su calidad de escritura es increíble. Nosotros los dominicanos somos unas personas con un talento y una capacidad increíble, y ahí se distingue el señor Nova. Tiene como obra Conozca al presidente Lilis, otra obra de él es Balaguer, Trujillo y el beso de Judas. El otro es La batuta de Alejandrito, esa me gustaría leerla. Otro que es bien importante, que voy a leer cuando me vaya ahora, es Frederick Douglass, La adicción y otros episodios en la isla de Santo Domingo, que son aspectos de nuestra historia que son muy poco conocidos. La otra obra es Lilis y los agentes del tío Sam. También Twice the Diplomat y la selección Juega Béisbol. Y sus ediciones más recientes han tenido verdadero impacto e incluyen El presidente Cáceres, Fábula del progreso, el orden y la paz,
Trujillo, la emboscada final, los cabilleros, lucha nacionalista contra la ocupación 1916-1924, un libro tremendo. Ese fue el que recibí por correo y muchas gracias. También tenemos aquí con nosotros al notado Ramón Espinola, un gran amigo de mucho tiempo, gran conocedor y del que he aprendido bastante, muchísimo. Es escritor, educador e historiador, residente en Estados Unidos por más de 4 décadas. Ha dedicado la mayor parte de su tiempo al magisterio y a la investigación de la historia. Sus obras abordan hechos del pasado en los pueblos del Caribe y Estados Unidos. Espinola ha desplegado un encomiable labor de difusión del pretérito antillano en la ciudad de Nueva York. Su trabajo comienza en 1965 como parte de las misiones del gobierno constitucional de Francisco Camaño, en los organismos internacionales de la OEA y de la ONU, defendiendo la dignidad de la patria dominicana en la lucha contra la segunda ocupación de los Estados Unidos. Desde ese momento ha participado en conferencias, conversatorios, lecturas y ferias de libros. Su más reciente investigación titulada Remembranzas crónicas de la ocupación de 1916-1924 se suma a sus producciones anteriores que son Trujillo, causas e implicaciones que dieron origen a la dictadura, The United States Foreign Policy in Latin America and the Caribbean since the end of the 19th century, Trujillo y sus relaciones con los gobiernos haitianos, Mujeres extraordinarias de la patria puertorriqueña, Dominicanas ejemplares, la participación dominicana en las guerras de independencia de Cuba, obra ganadora del premio de la 5ª Feria del Libro Dominicano en Nueva York, y con muy merecido premio, y compendio histórico biográfico de extranjeros que participaron en la formación de la nación dominicana. Demos la bienvenida a estos dos historiadores e investigadores dominicanos para que en su charla de hoy sea un incentivo para que sigan nutriéndonos con su sapiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. No somos muchos, pero los que estamos valemos por muchos. Yo no acostumbro a leer, pero tanto mi amigo Chito Nova como mi buen amigo y maestro en cuestiones de narrativa, Eduardo Antiguo, me dicen que debo escribir las cosas para la gran constancia. Entonces te voy a leer. Primero, quiero el nombre, si me ataca la tos, pues tengo una alergia que me está matando, así que me perdono. Primero quiero, en nombre de José Novas y en el mío propio, agradecer a Jimmy Rodríguez, a Milagro Ricurgo, a Néstor, a las autoridades del Lehman College y de la Mesa Redonda de la Unión Americana por su esfuerzo y gentileza para que este acto sea una realidad. Pero sin la asistencia de ustedes, en realidad esto no se hubiera podido hacer. Por lo tanto, para todos ustedes, mi doble gracias. Pienso que es esencial que expliquemos de modo rápido el espacio-tiempo histórico que constituyó la fragua donde se forjó la realidad del Caribe moderno y las razones que tuvo el actor principal para sus actuaciones. Los Estados Unidos de América poseen una historia interesante, que desde 1776 hasta la fecha lo ha convertido en un poder imperial con una fuerza hegemónica a nivel mundial.
En 1870 ya habitaban en Estados Unidos 40 millones de personas y para finales del siglo XIX, cuando este país le arrebata el archipiélago caribeño a España, ya contaba con una población de 63 millones. Hay que reconocer que la península ibérica, España, Portugal y otros países europeos como Francia e Inglaterra no tenían en conjunto una población de 63 millones en ese entonces. Muchos de los cuales habían sido solo parte de las masivas oleadas de inmigrantes europeos que decidieron formar su hogar en Norteamérica a partir de la mitad de ese siglo. En 1823, una corriente ideológica de corte imperialista envuelve las mentes de las clases dominantes del país. Nace la doctrina Monroe, la cual lleva el nombre del presidente en cuyo ejercicio constitucional fue establecida, pero que en realidad fue escrita por mandato de los que veían en los Estados Unidos una fuerza imperial. Su autor principal fue John Quincy Adams. Y el lema de ese precepto doctrinario fue América para los americanos. Ya los sectores de poder en el gran país del norte habían llegado a la conclusión de que se hacía imprescindible comprar o tomar más tierra para engrandecer su poder hegemónico. Basado en ese pensamiento, le compran el territorio de Luisiana a Francia en el 1830, Florida a España en 1819 y mucho más tarde Alaska a los zares de Rusia en el 1867. Se inventaron una guerra contra su vecino del sur, México, y después de derrotarlo lo obligan a firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo, de 1848, por el cual la nación azteca se desprende del territorio de Texas y la parte continental de California, al igual que Nuevo México, pasa al dominio de los Estados Unidos. Podemos observar que el país del norte, desde principios del siglo XIX, se venía convirtiendo en un poder imperial. La Guerra de Secesión, 1861-1865, frenó momentáneamente ese impulso de hegemonía, pero después que la Unión se consolidó, y yo digo, se consolida la unión de la Unión, y ese es un capítulo en un libro que tengo precisamente donde hablo de Trujillo y cómo Trujillo llegó. Porque Trujillo es hijo putativo de esta intervención. Se consolidó los efectos imperialistas, resoplaron con mayor intensidad. Y se le agregaron a la doctrina Monroe otros colorarios para hacerla más viable y fuerte, que no era más que el pensamiento que expresaba la creencia de que el pueblo de los Estados Unidos era el elegido por Dios para controlar el mundo, por lo que el expansionismo norteamericano es solo el cumplimiento de la voluntad divina. Eso es extraño que aparecieran sectores que pensaran de esa manera cuando este país en realidad fue creado por personas que en su forma de pensar y en su mayoría eran ocultistas. Si ustedes ven la unidad monetaria de Estados Unidos, van a ver
que hay una pirámide, un ojo, que son símbolos ocultos. Pero había otro sector que pensaba distinto. Pero se empezó a hablar en la prensa y en los círculos intelectuales de una concepción interesante, la de la fruta madura. Ese precepto no era algo simbólico, sino el afán de arrebatarle el Caribe a España, porque los sectores de poder norteamericanos vivían enamorados de Cuba. Cuba era interesante, no porque estaba a 90 millas del territorio continental, o sea, de Florida, sino porque Cuba, después de la Revolución Haitiana, o sea, en Haití se peleó desde 1791 hasta que nace la República Haitiana, que fue precisamente el segundo estado independiente en esta parte del mundo, pero el primer estado completamente libre. Los franceses, Haití había sido por más de 4 siglos prácticamente la colonia más rica que poder europeo haya tenido en el mundo. No solamente producía en aquel entonces el 70% del azúcar, sino que producía añil, café, cacao, pero también gran parte de la madera que se usaba en Europa. Esos capitales migraron hacia Cuba y en consecuencia Cuba empieza a convertirse, porque Cuba era una isla con mayor extensión territorial y mejor posición de tierra. Esos capitales se expandieron en Cuba de una manera tal que en Cuba creció una burguesía que llegó a rivalizar con la burguesía de Estados Unidos, hasta el extremo que La Habana llegó en un tiempo a tener más habitantes que Nueva York, Filadelfia o Boston. Y que cuando llegaban a Cuba los capitanes generales de España, que eran los que gobernaban en nombre del reino, la colonia, se quedaban maravillados de ver cómo vivía la burguesía cubana. La burguesía cubana inclusive tenía agua corriente potable que no tenía en España. Tenía inclusive en los sanitarios bidet que no se conocía en España. Y por la ocupación que tuvo Inglaterra en el lado de La Habana por 10 meses, ya en Cuba se conocían los trenes Pullman y había una forma de transportación que los españoles no conocían. Desde el principio del siglo XX, los Estados Unidos estuvieron interesados en la isla altillana. Su interés se basaba en una simple concepción de geopolítica, que sostenía que tarde o temprano Cuba dejaría España para convertirse en parte de los Estados Unidos. Pero había que esperar que los acontecimientos se dieran, o sea, que la fruta madurara. Algo curioso, pero interesante, fue la lucha restauradora de los dominicanos en su guerra contra España, 1863 y 1865. O sea, que le dio la idea a los poderes norteamericanos de que la fruta estaba madurando rápidamente, ya que en solo 2 años, campesinos patriotas dominicanos, en una guerra sin cuartel, derrotaron al Imperio Español para sacarlo de su territorio. Ese episodio histórico abrió la codicia de los sectores imperialistas norteamericanos. Era impensable que un grupo de campesinos analfabetas, sin zapatos, sin armas, pudieran derrotar
a uno de los ejércitos más poderosos del mundo en aquel entonces. Y eso lo hicieron los campesinos dominicanos. Eso puso a pensar a muchos sectores imperialistas de Estados Unidos de que la fruta estaba madurando con rapidez. 34 años después, los Estados Unidos empezaron a saborear la anhelada fruta al derrotar en el 1898 a España en la guerra hispano-americana y haber obtenido como botín de guerra la hegemonía de ese lago imperial que se llama el Caribe. Bueno, yo hice un recuento del espacio-tiempo histórico, más o menos desde que Estados Unidos nació como un estado hasta la guerra hispanoamericana, cuando Estados Unidos se adueña del Caribe. Todavía Puerto Rico sigue siendo parte del imperio, pero el Caribe en general obedece a los designios de Estados Unidos. La guerra, y además de eso, a pesar de eso, Cuba sufrió mucho en esas circunstancias, porque ya el ejército mambí tenía ganada prácticamente la guerra en el 98, cuando Estados Unidos interviene. Estados Unidos sabía, por informes de inteligencia, que España no tenía el poder que decían que tenía. Inclusive los barcos españoles eran barcos que todavía usaban carbón cuando Estados Unidos ya usaba el vapor. Las fuerzas militares que mandaron desde España cuando llegaron cerca de Cuba, la Armada de Cervera prácticamente fue derrotada y acorralada en Santiago de Cuba. La guerra hispanoamericana y la primera ocupación norteamericana en la República Dominicana marcan un periodo en la historia del Caribe y de toda la América, donde el protagonismo en la región antillana pasa de un imperio decadente a otro en proceso de crecimiento. Hasta 1898, el Caribe había estado prácticamente en manos de España, con pequeños espacios reservados a otros imperios europeos, como eran las pequeñas islas del archipiélago que pertenecían a Francia, Inglaterra, Holanda y Dinamarca. No podemos olvidarnos que la tercera isla en tamaño geográfico de las Antillas Mayores, Jamaica, perteneció por casi 5 siglos al Imperio Británico. Es importante recordar que antes de la guerra hispanoamericana, solo la isla de Quisqueya o Haití conformaban los dos únicos estados soberanos en todo el área. El Mar Caribe fue un lago imperial donde todos los imperios europeos interactuaban para obtener beneficios intencionados. Hasta que la guerra entre España y los Estados Unidos de América le puso fin a esa situación. El Tratado de París, luego de terminada la guerra de 1898, eliminó para siempre el poder hegemónico de España en esa parte del continente. La firma del Tratado de París, con el cual los Estados Unidos de América se otorgaba la pertenencia de Puerto Rico y de otros lugares fuera del continente, como fue el caso de Filipinas, las Marianas, la isla de Guam, que todavía están esas dos islas en manos de Estados Unidos. También
retardaba la independencia simple y pura de Cuba, produciendo la consecución de los propósitos intencionados de la doctrina Monroe existente en la política internacional de los Estados Unidos desde 1823, a la cual el colorario Roosevelt y los enunciados que respaldarían la ejecución de la misma, como era el llamado de la Fuerza Madura. Desde 1898 hasta 1902, Cuba estuvo ocupada por los Estados Unidos. Cuando los norteamericanos abandonaron la isla, la entrega estuvo mediatizada y la libertad por la cual tanto había luchado el pueblo cubano, la vistieron con ribetes anexionistas, frustrando los anhelos patrios e hiriendo los sentimientos de los luchadores mambises, desde el generalísimo Máximo Gómez hasta el último soldado revolucionario. Un acápite de la Constitución de la nueva República constituía una afrenta al derecho de soberanía de la patria cubana. La enmienda Blanc le daba derecho al gobierno norteamericano a intervenir en Cuba cuantas veces le diera la gana. Además, el país antillano no podía tener relaciones diplomáticas y comerciales con quien quisiera sin la autorización del Congreso de Estados Unidos. Esa situación duró hasta 1933, cuando por mutuo consentimiento de ambas naciones fue abrogada dicha cláusula colonialista, pero no fue hasta 1940 que ese vestigio imperialista fue totalmente abolido de la Carta. Y es interesante esto. En 1933 hay una revuelta contra el dictador Gerardo Machado. Este hombre, cuando sale de Cuba huyendo, se acoge a la paz y el refugio de otro dictador, Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pero ¿qué sucede? Que quien hereda el poder en Cuba es quien organiza el famoso movimiento de los sargentos, Fulgencio Batista y Sandino. Y en consecuencia, Batista se hace coronel, jefe del ejército, y empieza a gobernar con el apoyo de los estudiantes, de la Confederación de Trabajadores Cubanos, pero sobre todo con el apoyo del Partido Comunista Cubano. Es de ahí que él gobierna 7 años hasta 1940, y en 1940 nace lo que fue en ese entonces la constitución más liberal que se conocía en esta parte del mundo, al sur del Río Bravo, que es la famosa constitución de 1940. Él sale electo hasta el 44 y en el 44 deja el poder. Viene el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín y luego lo sustituye otro que era parte de ese mismo partido, de los auténticos, el partido auténtico, al cual Fidel Castro fue, Fidel Castro fue parte de ese partido, y cuando Chivá se fue con Chivá al partido ortodoxo. Después vino Pío Solana. Y es hasta el 52 cuando Batista regresa dándole un golpe de Estado. Por eso es que yo siempre he dicho que todo ese problema lo causó Estados Unidos al no permitir que el proceso normal se diera y que Cuba fuera un país libre e independiente
con la guerra que ya había librado contra el Imperio Español. Y yo digo que la Revolución Cubana no es más que una hija putativa precisamente de ese proceso que Estados Unidos no permitió que madurara en su debido. Pero indudablemente Cuba simplemente es una hija que ha peleado con el padre y tarde o temprano volverá a los brazos del padre. Haití fue invadido en 1915, prácticamente al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y la República Dominicana en 1916. Justo cuando los Estados Unidos iban a entrar en la guerra y querían defender el Canal de Panamá de las potencias del rey. Las razones para la ocupación de la República Dominicana en 1916, 1924 son varias y yo las explico en mi libro. Lo que sí podemos decir es que la República Dominicana de 1924 en adelante fue una nación totalmente diferente a la que había sido en sus primeros 68 años de vida soberana. Y manifiesto, 68 años, porque entre 1844 y 1924 la suma es 72 años, pero tenemos que restarle los 4 años de la anexión a España. La nación fue anexada al Reino Español en 1861 y los españoles duraron ahí hasta 1865. Por la falta de fe de la clase dominante de la época en la viabilidad de la soberanía. Por eso digo 68 años, porque 72 menos 4 da 68. La ocupación norteamericana cambió totalmente la forma de hacer vida en Quisqueya. Y eso es lo que trato de explicar en mi trabajo sobre ese periodo histórico de la vida nacional. Desde 1916 hasta el presente, los Estados Unidos de América sustituyeron a los europeos en todos los aspectos de la realidad sociopolítica y económica de la nación dominicana. Esa es la razón por la cual